Hola, escuchan. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Empezamos un nuevo webinar y será uno de los últimos que tenemos en ZC Mayoristas. La marca que hoy vamos a presentar es Exmar. El capacitador va a ser Ali López, que es el representante de la marca a nivel Latinoamérica. Ali, le doy la posta. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ali, lo estamos escuchando. ¿Puede continuar la capacitación? Ok, pero es que estoy esperando que me digan algo. Muy bien. Quiero presentar no sé si pueden ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Estoy tratando de compartir la Sí, sí se presentación para ve. que lo vean. ¿Sí Sí, se ve? sí, Ok, está completo. ¿Se ve completo allí? Pantalla completa, sí, señor. pantalla completa. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, comencemos. Ok, comencemos entonces vamos a hacer esta presentación de todos los beneficios. Vamos a hablar principalmente sobre los UPS online Smart Optima de 6 kVA y 10 kVA. Previamente vamos a hacer vamos a hacer una breve introducción. Vamos a explicar muy brevemente el por qué se utiliza UPS online para corregir fallas en el servicio eléctrico. Hablemos un poco de los sistemas de protección de los UPS, los tipos de UPS que existen y después entramos en materia. Estos cuatro primeros puntos van a ser muy breves. Después entramos en materia en lo que es en sí los UPS óptimas 6 kVA y 10 kVA que es la razón de esta charla de hoy, ¿no? Y finalmente, hablamos de las opciones de comunicación que permiten estos UPS establecer para beneficio de los clientes. Esta parte es muy rápida. Nosotros hemos integrado Xmart e Integra en una sola marca y entonces ya finalmente Xmart by Integra. Soluciones para todas las aplicaciones. Ok, comencemos por lo que significa el término UPS, que viene del inglés Uninterruptible Power Supply y del español Sistema de Alimentación Interrumpida. ¿Por qué los UPS se utilizan? Para dar protección a los equipos y para dar respaldo eléctrico. Protección contra fallas eléctricas que pueden dañar el hardware y protección para el hardware, por supuesto, y el respaldo, gracias a las baterías internas que tiene esos UPS, podemos dar respaldo cuando falla la electricidad y de esa manera asegurar la continuidad de la operación. De igual forma,
hay una protección para todos los datos. ¿Sí se ve bien? ¿Hola? Ok, continuamos. Continuamos. Vamos a ver en forma genérica todos los productos que ofrece Exmar. Nuestros modelos de UPS van desde los tipos offline interactivos, que van desde unos pocos VA, desde 500 VA hasta unos 2100 VA. También tenemos los offline interactivos con salida sinusoidal hasta 2200 VA, los online monofásicos hasta 20 kVA, triple redundancia, que podemos conectar 3 equipos en forma paralela para dar entonces hasta un máximo de 60 kVA, los online trifásicos monolíticos hasta 200 kVA. Evidentemente, si conectamos 3 online trifásicos monolíticos en paralelo, podemos tener triple redundancia hasta 600 kVA. Los online trifásicos modulares hasta 2100 kVA de doble redundancia. Tenemos también los inversores de corriente directa a corriente alterna con cargador de batería. Estos son los UPS de larga autonomía. Y para principios del 2019 vamos a contar con los inversores solares. Este es un paneo general de todos los productos que ofrece Exmar. En el servicio eléctrico, lo ideal sería tener una señal completamente sinusoidal pura. Este es lo ideal. Pero sabemos que en la electricidad pueden haber muchas perturbaciones, como por ejemplo los picos, que son aumento repentino y desmedido del voltaje en la línea, que puede llegar hasta unos miles de voltios en un periodo de tiempo muy, pero muy pequeño. También tenemos las variaciones de voltaje que son ocasionadas por sobrecargas en línea o por algunas maquinarias que se puedan conectar. Y aquí hay unas subidas de voltaje y aquí hay una reducción de voltaje y también está unos apagones. Los apagones, que es la ausencia completa de la energía eléctrica, también se puede sumar a esa señal de entrada de alimentación ruido, que son señales muy rápidas que se superponen en el voltaje de línea, y también puede haber una distorsión en la onda principal que se deforma la onda de sinusoidal, acarreando aguas abajo problemas en los equipos. Los sistemas de protección de UPS entonces permiten corregir los picos de esos miles de voltios, eliminar esos miles de voltios para corregir ese a través de un supresor de pico, permite corregir o regular las altas y las bajas tensiones gracias a un regulador que está en los UPS, y permite corregir el ruido a la salida del UPS gracias a una etapa de filtro que realiza esa corrección. Evidentemente, si hay apagones, el encargado de mantener la autonomía, es decir, mantener la carga, alimentada la carga, es la batería y la etapa inversora de corriente directa a corriente alterna a través de esta etapa. ¿Cuántos tipos de UPS tenemos? Se pueden dividir de acuerdo a su tecnología, del tipo offline, interactivo, interactivo con salida sinusoidal y online de doble conversión. Pero también se pueden dividir gracias a la cantidad de fases de entrada y salida. Las tenemos de entrada y salida monofásica, tenemos de entrada y trifásica y salida monofásica, y la tenemos de entrada y salida trifásica. También se puede dividir de acuerdo a la forma de onda. Tenemos UPS con salida sinusoidal aproximada, que también se le dice modificada, sintetizada o simplemente onda cuadrada, y tenemos la salida de onda sinusoidal pura.
De acuerdo al formato de instalación, nosotros contamos con UPS que se puede instalar en formato rack de manera horizontal o se puede instalar en formato vertical del tipo torre, o tenemos equipos que pueden ser instalados en ambos formatos, que serían los rack torre. Ok, ya viendo someramente todo lo que es los UPS, vamos a entrar en materia con los UPS Optima, Exmar Optima de 6 kVA y 10 kVA. Estos son los UPS Optima Online Monofásico RT Rack Torre, R-Rack T Torre, de doble conversión de 6K y de 10K. Tecnología de este tipo, doble conversión, instalación Rack Torre. Aquí lo vemos como se presenta en forma de torre. Vemos que este es el UPS como tal y este es el banco de baterías o el pack de baterías. Y estos son los soportes que vienen para ser instalados en formato vertical o en torre. Si hay que instalarlo en un rack, en un bastidor de 19 pulgadas, en un gabinete donde tengamos ese formato, bueno, se puede instalar también en rieles de 19 pulgadas. Aplicaciones para redes corporativas, para servidores críticos, comunicaciones y telefonía, para instalaciones industriales y automatismo, para equipos críticos en el parte industrial. Las prestaciones, el factor de potencia de estos equipos es de 0.9. PF significa Power Factor, factor de potencia, y en los RT9W. Y en los RT10, factor de potencia de 1. Eso significa que 10 kVA, por ejemplo, tiene una capacidad de 10 kilovatios. Eso es lo que significa. Si fuese el factor de potencia 0.9, 10 kVA tiene una capacidad efectiva o una potencia efectiva o real de 9 kilovatios. Tiene salida programable, es compatible con generadores eléctricos, en 100% compatible con los generadores eléctricos. Permite redundancia para modelos de 6K y 10K en los RT10, autonomía ampliable con baterías externas, yo le puedo agregar más bancos de batería y aumentar el tiempo de autonomía o de respaldo. Permite conectar interfaces a través de puertos USB y RS232, y como opcional también se le puede instalar tarjetas de red SNMP para comunicación WAN. Y además de eso, permite arranque en frío, rearmado automático y el modo de operación eco. Ok. El otro equipo que tenemos de 6 kVA y 10 kVA es el otro formato, que es el online monofásico del tipo torre. Aquí ven un equipo del tipo torre de 10 kVA y a su lado ven un equipo del formato torre de 6 kVA. Es igual, son las mismas aplicaciones, las mismas prestaciones que los que vimos del formato tipo rack torre, y la diferencia es simplemente la forma como se instala. Son las mismas prestaciones, las mismas aplicaciones. En el caso de ZC Mayoristas, ellos cuentan actualmente con equipos de 10 kVA y 6 kVA, pero ISO-TX, que es el que vamos a concentrar esta charla de hoy, vamos a concentrar la charla de hoy en UPS Exmar Optima 6 kVA y 10 kVA, pero del tipo ISO-TX. Es decir, ¿qué significa esto? Vamos a ver un poco la descripción de este equipo, vamos a adentrarnos un poco más en detalle sobre este equipo, que es el objetivo de esta charla de hoy. Esto es un equipo que está diseñado con tecnología online y cuyos componentes, del cual se conforma internamente, son IGBT. ¿Qué significa IGBT? Significa transistores bipolar de puerta aislada. Es de última tecnología,
Esto lo que permite entonces es que en la salida, en la etapa de salida del rectificador e inversor, a través de la tecnología PWM, es decir, modulación por ancho de pulso, permite que la salida sea sinusoidal, completamente pura. Una salida completamente limpia de todas las perturbaciones que vimos al comienzo de la charla. Perturbaciones por subida de tensión, bajada de tensión, aumentos desmedidos en un corto tiempo del voltaje que pueden llegar a miles de voltios, ruidos, etcétera, etcétera. Entonces, este equipo está diseñado para trabajar en ambientes eléctricos hostiles, pero ofrece también una sofisticada gama de funcionalidades que la vamos a ver en los sucesivos láminas, de forma tal que eso permite mantener una confiabilidad y una robustez que destaca este tipo de UPS. Este UPS funciona generando una señal sinusoidal pura de alta calidad, como les expliqué, que es libre de ruido y de imperfecciones, como las que vimos en las primeras láminas cuando vimos las perturbaciones en la línea eléctrica. Además cuenta con un potente sistema de supresión de picos. ¿Se acuerdan? En una de las láminas que vimos, supresores de picos. Bueno, eso es gracias a una etapa conformada por elementos varictores de óxido metálico, lo que se llama MOB. Son varictores de óxido metálico que hacen esa función. Filtran o suprimen, mejor dicho, todos los picos. Y además de eso, en la etapa de salida del UPS hay un componente que es un filtro que permite eliminar todas las interferencias electromagnéticas que hay en el ambiente. Es perfecto para proteger equipos y datos en aplicaciones de estación de trabajo, sistemas de múltiples PC y servidores críticos. Y además, una de las principales características de estos equipos es que es 100% compatible con fuentes de alimentación de baja calidad. Por ejemplo, los generadores eléctricos. Los generadores eléctricos, cuando arranca un generador eléctrico, la salida varía mucho en voltaje y en frecuencia. Esto permite que el UPS, al recibir esa salida que varía en voltaje y frecuencia, la salida del UPS va a estar siempre estable en frecuencia y en voltaje, y es la señal que va a permitir alimentar de una manera perfecta cualquier carga que sea crítica y no va a ser afectada por los cambios o por las variaciones que existan en el generador eléctrico. Entonces, 100% es una de las características importantes de estos equipos. Si hay alguna pregunta, pueden interrumpir. Si no, van anotando las preguntas y lo vemos al final de la charla, como quieran. No sé cómo prefieren. ¿Sigo o continuamos con la charla? Y al finalizar la capacitación hacemos las preguntas, ¿sí? Perfecto, Claudia. Listo, señor. Bueno, este equipo entonces, el UPS de 6 kVA, el modelo que le llega a ZC mayorista es el T09W de 6K y de 10K ISO-TX. Y me detengo a explicar más en detalle para que entonces los clientes conozcan bien las bondades de este equipo, ¿no? Que tiene y va a contar ZC mayorista en su bodega. Habíamos visto que entonces trae internamente un transformador de aislamiento galvánico a la salida. Eso significa que este equipo tiene la capacidad de suministrar 2 salidas aisladas de 120 voltios cada salida, con una capacidad del 50% de la potencia máxima del UPS. Es decir, aquí está la etapa del inversor, aquí viene el voltaje de 230, 240, 220 de salida del inversor hacia el transformador de aislamiento galvánico ISO-TX, y hay 2 bobinas de salida de este transformador. Una bobina de salida va al terminal de bornes
L1, N1 para dar la salida 1 de 120 voltios AC, y la otra bobina va a dos bornes diferentes, L2, N2, para dar los otros dos terminales con 120 voltios AC, la salida 2. Tiene el borne de tierra y tiene, por supuesto, los dos bornes con que se alimenta el UPS con 200 voltios de entrada AC. Es decir, entonces, este equipo se alimenta con 220 y puede tener la capacidad de dar separadas de 120 voltios cada salida, con una capacidad de 50% de la potencia máxima del UPS. Como vimos que el UPS es un T09, T significa torre, 09 significa que es de factor de potencia 0.9, es decir, para los equipos de 6, factor de potencia 0.9, multiplicamos 0.9 por 6, y el de 10K, multiplicamos 10K por 0.9, por ejemplo, 10K, salida, 9.000 vatios, 9 kilovatios, ¿de acuerdo? Las salidas también son configurables, 110, 115 y 120 voltios, en el caso que se elija esa configuración. Entonces, vean algo interesante. Este equipo permite una conexión de baterías externas, XBAT, que también ZC va a tener en bodega, va a contar con stock en bodega para poder suministrar a los clientes que así deseen para aplicaciones donde requieran aumentar la autonomía. Entonces, en ese caso, necesiten aumentar la autonomía estándar, que de por sí estos equipos, estos UPS ya traen, internamente traen ya baterías y dan una autonomía estándar, pero esa autonomía estándar puede ser que sea poca para la aplicación que necesita algún cliente, y entonces pueden optar por conectar baterías, bancos de baterías externas, con el mismo formato de las UPS. Es decir, se colocan una al lado del otro y parecieran que fuesen UPS, ¿no? Porque tienen la misma configuración, el mismo formato. Entonces, las baterías se conectan mediante cables que vienen ya de una vez con los bancos de baterías, y pueden conectar todas las baterías que necesiten para llegar a la autonomía requerida. Configuración para el cableado. Estos equipos, por tener un transformador ISO-TX, nosotros podemos configurarlo o cablearlo de tres maneras diferentes. Nosotros podemos configurarlo para que dé dos salidas individuales de 120 voltios cada salida, como dije anteriormente, que puede manejar cada uno el 50% de la potencia total del OPS, como también puedo tener una segunda configuración para manejar una sola y única salida de 120 voltios, haciendo un puente paralela de las dos salidas que están disponibles, y en este caso, esta salida única sí puede manejar el 100% de la potencia del UPS, en ese caso. Luego también yo puedo tener una tercera configuración, que es una salida de 220 voltios, mediante el cual yo puedo entonces sumar esas dos salidas de 120, y en este caso, esa única salida también puede manejar hasta el 100% de la potencia total del OPS. Vamos a verlo más en detalle. Aquí vemos la primera configuración. La primera configuración es que yo tengo dos salidas individuales de 120, aquí tenemos, y en este caso la salida puede manejar 50% de la potencia por acá del OPS y 50% por acá. En el caso de un equipo de 10 kVA, con el de 10 kVA que tiene factor de potencia 0.9, estamos hablando de 9 kilovatios. Entonces por aquí yo puedo manejar el 50% de 9 kilovatios, que son 4.500 vatios o 4,5 kilovatios, y por acá, por la salida 2, 4,5 kilovatios también, hasta un máximo. ¿Okay? La configuración 2, en donde yo requiero solamente una salida de 120, bueno, lo que hacemos es un puente entre L1 de la salida 1
y L2 de la salida 2 y un puente entre N1 de la salida 1 y N2 de la salida 2. O sea, entre las fases o las líneas y entre los neutros. De manera tal de que vamos a tener una sola línea y un solo neutro de 120 voltios con 100 de la potencia total del equipo. Es decir, un equipo de 10K de 9 kilovatios. Siempre la alimentación es 220. Lo que cambia es la salida, que puede ser 120 o puede ser 220, como en este caso. Esta es la tercera configuración. En la tercera configuración, lo que se hace es que se suman las dos salidas de 120. Y en este caso, lo que se hace entonces es que se maneja el 100%, pero con una salida única de 220 voltios AC. Fíjense este asterisco. Este asterisco significa que el equipo está en la capacidad de ser intervenido para configurarlo, y en vez de tener una salida de 220, yo puedo tener una salida de 230, o puedo tener una salida de 240. Depende de lo que necesite el cliente o lo que la carga demande, ¿no? O lo que requiera la carga, mejor dicho. Entonces, fíjense, en resumen, vemos acá que si colocamos esto en serie, pegamos este cable con este cable, tenemos L1 y N2, tenemos la salida 220. Pero si cortocircuitamos L1 con L2 y N1 con N2, tenemos entonces una única salida de 120, como este caso, y 220 como este caso. Listo, ya pasamos de las posibilidades que el equipo me brinda. Un solo equipo, fíjense lo interesante de esto, que un solo equipo me brinde a mí tres tipos de salida. Eso es una ventaja interesante. Otra de las características de estos equipos son los modos de operación. Este equipo puede trabajar en modo stand-by, en modo línea, lo que se llama modo normal, puede trabajar en modo batería, en modo bypass, puede trabajar en modo convertidor de frecuencia y puede fallar y estar en modo falla. Entonces, vamos a ver cada uno de esos modos para ver qué significa cada uno de esos modos. En modo stand-by, fíjense, esta A significa esta A y esta B significa esta B. La A dice, es el modo en que el UPS, cuando el modo bypass está anulado. O sea, yo puedo meterme en la configuración y deshabilitar el modo bypass. Y entonces, al deshabilitar el modo bypass, queda en modo stand-by. Y entonces, se alimenta su entrada, pero sin que se presione su botón de on. Es decir, al enchufar el equipo, ella prende en modo stand-by. En ese estado, la pantalla se ilumina, pero el UPS no genera salida. Esta A significa que la salida aquí es 0 voltios de corriente alterna. La entrada es 232 voltios de corriente alterna, la salida es de 0 voltios. Por supuesto, al no haber salida, no hay nivel de carga. Y en B, vemos el flujograma del UPS muestra que la entrada solo alimenta a las baterías. Este es el flujograma. La entrada solo alimenta las baterías. Y el nivel de batería, en este caso, se encuentra al 75% de cargada el banco de batería. Esto que estamos viendo aquí, este recuadro, no es más que la pantalla LCD del UPS. En modo online, o modo línea, o modo normal, el indicador de entrada, input, debe mostrar un valor válido de voltaje AC, 232. ¿Y por qué válido? Porque dependiendo de cómo esté configurado el UPS, si los valores están fuera del rango aceptable del UPS, el UPS entra en otro modo, que es distinto al modo línea. ¿Ok? Modo bypass, por ejemplo. En B, vemos que el indicador de salida, output, debe mostrar un valor de salida AC cercano al configurado. En este ejemplo, se configuró a 230.
Fíjense que yo puedo configurar este equipo con una salida 220, 230 o 240. En C, aquí en C, fíjense que el flujograma muestra que la entrada alimenta no solamente a las baterías, sino también a los convertidores. Alimenta el convertidor de corriente directa a corriente alterna. ¿Ok? Y por supuesto, esto indica que hay salida. ¿Ok? Está para conectar la salida. El nivel de batería aquí está al 100%. El nivel de carga, fíjense que tiene una carga conectada, está al 75%. Toda esa información nos los permite suministrar la pantalla LCD del UPS. En modo batería, el indicador de entrada, en este caso, acá, debe mostrar un valor cercano, o mejor dicho, permitido por el... volvemos otra vez. Modo batería. Aquí lo que muestra es el valor DC, o el voltaje de las baterías. Fíjense que es 240 voltios DC. Esto es porque está en modo batería. Esto sucede cuando el equipo, el UPS, hubo una interrupción de la alimentación eléctrica y entonces, debido a que no hay alimentación, entonces el equipo pasa de modo línea a modo batería. Entonces, 240 voltios es el voltaje en los bancos de batería. En B, indica la salida, output, debe mostrar el valor AC de salida del UPS. Fíjense, 220 es como está configurado. En C, el flujograma debe estar apagado, el símbolo de entrada. Fíjense que está apagado anteriormente. Aquí estaba el símbolo de entrada. Aquí no está el símbolo de entrada, solamente está el banco de batería alimentando la etapa convertidora o inversora de corriente DC a corriente AC para dar salida de 220. D significa que se activará el símbolo del reloj, este símbolo del reloj, y se indicará el tiempo de autonomía estimado en minutos. Aquí arranca el tiempo de autonomía estimado en minutos. En modo bypass, los indicadores de entrada y salida deben mostrar un valor de voltaje AC similar en modo bypass. ¿Por qué similar? Porque todo lo que sale proviene de la misma entrada. Todo lo que entra al UPS pasa por aquí y va directo a la salida. ¿Ok? Pasa por las protecciones, filtros y demás, pero va directo a la salida. Al mismo tiempo, el UPS alimenta el banco de baterías internas del UPS, la alimentación de entrada. Es decir, entonces, la salida del UPS es alimentada directamente desde la entrada, como lo dijimos anteriormente, y el símbolo del convertidor desaparece de la pantalla. Fíjense que ya no tenemos el convertidor acá, porque es un bypass. En modo convertidor de frecuencia, en este modo convertidor de frecuencia, se activa el símbolo CF Converter, acá. CF Converter, CF Converter, mostrando que el modo de conversión de frecuencia está activo. Ajá. ¿Y qué significa este modo convertidor de frecuencia? Vamos a leerlo acá con calma. El equipo es capaz de generar una salida con un valor de frecuencia distinto al recibido en su entrada, en caso de que el operador habilite y configure este modo mediante la pantalla frontal del UPS. El UPS es capaz de generar salida en 50 Hz, por ejemplo, una frecuencia en 50 Hz, mientras se alimenta en un sistema de 60 Hz o viceversa. O sea, yo puedo tener el UPS, la alimentación viene con 60 Hz, pero puede ser que a la salida del UPS yo necesito alimentar con 220, 50 Hz, porque resulta que tengo un plotter que lo compramos en Europa y funciona con 50 Hz. Y entonces hace falta alimentar el equipo en 60 Hz porque es el que tenemos allá en el país donde está instalado, pero la salida debe ser 50 Hz. Eso puede ser un ejemplo.
Este modo de conversión de frecuencia es un modo de operación muy poco común. Lo normal es operar con esta función deshabilitada para que la frecuencia de salida sea igual a la de entrada. Así viene por default de fábrica. Solo que se reconfigura una vez que la aplicación así lo requiera. Bajo el modo de conversión de frecuencia, la salida del UPS reduce sus prestaciones de potencia máxima en un 30%. Es decir, que la salida máxima pasa a ser un 70% de la potencia máxima del UPS en modo normal. Como habíamos visto, por ejemplo, un UPS de 10 kVA, vamos a suponer que sea un T01, un T10, perdón, un T10 que significa factor de potencia de 1, un 10 kVA con la salida de 10 kilovatios, en modo CF solo podrá suministrar un máximo de 7 kilovatios. Se reduce en un 30% su potencia máxima. El modo falla es cuando el UPS detecta una falla grave y corta la salida y, por supuesto, da una indicación, un código de falla junto con el símbolo del triángulo de alarma. Aquí está el símbolo del triángulo de advertencia o de alarma. Aquí hay un código de falla que da el equipo cuando entra en falla. Fíjense que aquí hay también un símbolo que indica, en este caso hubo un cortocircuito, y al UPS detectar ese cortocircuito, suprime la salida para proteger aguas abajo la carga. ¿Ok? Aquí vemos un zoom de la pantalla de un UPS de 6 de 10 kVA y fíjense que tiene 4 teclas y 4 diodos LED, 4 indicadores LED. El frontal del UPS cuenta entonces con un teclado de 4 botones y 4 luces LED y una pantalla LCD. Fíjense que dependiendo del estado en que se encuentre o del modo de operación, las luces van a encender o no. Por ejemplo, cuando ustedes encienden el UPS y está en progreso el encendido, se encienden los 4 diodos LED, los 4 luces LED se encienden. El de bypass, el de línea, el de batería y el de falla, se enciende. Es como un protocolo de reconocimiento de que el equipo está en proceso de encendido. Luego, en modo bypass, fíjense que en modo bypass se enciende solamente la luz de bypass, las otras 3 permanecen apagadas. En modo línea o modo normal, se enciende solamente la luz línea. En modo batería se enciende solo la luz de batería. En modo de convertidor de frecuencia activado se enciende la luz de línea. En modo o en test de baterías se enciende la de bypass, la de línea y la de batería. En modo eco activado, que es el modo económico, se enciende la de bypass y la de línea, las dos simultáneas. Así que cuando vean esos dos LED encendidos, no se extrañen, es porque está en modo eco. Y cuando el equipo da una falla, se enciende la luz de falla, fault. Ok, entonces las teclas, la primera tecla, vimos acá, tenemos la tecla on enter, esta que vemos acá, on enter, es para el encendido del UPS. Para encender el UPS hay que mantener pulsado durante 2 segundos. He tenido casos donde el cliente enciende el UPS y lo suelta antes de transcurrir los 2 segundos. Es decir, en ese caso el UPS no enciende. La tecla Enter se usa cuando el equipo, el UPS, está en modo configuración, sirve para entonces introducir data. La tecla On, Off, Escape, significa que se usa para apagar el UPS y hay que mantenerlo durante 2 segundos para que se apague. Y el Escape es para salir de modo de configuración cuando el equipo está en modo de configuración. La tecla Test Up. Test de batería se inicia al darle el botón de test, inicia un test de batería, una prueba de batería para ver si el equipo tiene las baterías
óptima, y la tecla de Up se utiliza para navegar hacia arriba, desplazarse hacia arriba en modo configuración. Igual la tecla Down se utiliza para desplazarse hacia abajo en modo configuración, y la tecla Mute es para silenciar la alarma cuando existe alguna alarma o cuando está algún problema en el equipo, ¿no? Las teclas Test más Mute se utilizan para entrar al modo de configuración, el menú de configuración. Se seleccionan las dos teclas, se oprime simultáneamente las dos teclas y entramos en modo de configuración del UPS. Es decir, si lo vemos acá, la tecla de Test y View, las dos del centro, colocamos los dos dedos directos sobre estos botones hasta que entre en modo configuración. ¿Ok? Vamos a ver un poco entonces, vamos a describir un poco lo de la pantalla LCD. La pantalla LCD del UPS se puede dividir en 6 segmentos que se dedican para proporcionar información especializada sobre el UPS y de la red eléctrica. Fíjense que tenemos segmento A, segmento B, segmento C, segmento D, segmento E y segmento F. En el segmento A, ¿qué nos proporciona la pantalla? Nos proporciona información de salida e indica los valores de voltaje de entrada, quise decir. Está invertido. Está invertido. Ok, la entrada es abajo. Aquí lo que está malo es aquí, esta acá. Volvemos. La entrada aquí abajo, la B. La B es entrada, y esta es entrada, y esta es salida. Indica los voltajes, valores de voltaje de salida. Aquí hay un error. Voltaje de baterías DC y frecuencia de entrada. Voltaje de salida, la frecuencia de entrada y voltaje de la batería DC. Acá indica los valores de voltaje de entrada, AC de la frecuencia acá y de la salida, la frecuencia de salida en Hz y de voltaje en las baterías. La sección C o la zona C de esa pantalla LCD indica o da información de las alarmas y fallas. Eso se logra con símbolos y con códigos. Entonces, fíjense acá, acá es la autonomía del UPS, 1 más 2, porque aquí se enciende el reloj y acá indica en horas, minutos y segundos la autonomía. 2 y 3, el código de alarma y falla, o sea, aquí da un código y el símbolo de advertencia, hubo una falla o una alarma. 2 indica el número del menú o función cuando el equipo está en modo configuración, acá. 4 significa reservado para uso futuro, es setting del OPS. 5, acá, es la falla de la batería. Si hay alguna falla de la batería, se enciende este símbolo de falla. 6 indica que el nivel de la batería está bajo y ha sido detectado, low battery. 7 indica que hay un muy alto consumo en vatios a la salida del UPS, o sea, hay una sobrecarga, overload, que el UPS al detectarlo, por supuesto, se pasa a bypass. Y 8 indica que hay un cortocircuito a la salida del UPS. El área D del equipo, del LCD, lo que dibuja es el flujograma de todos los estados y modo de operación del UPS. Entonces, aquí 1 es la entrada C del UPS, significa que está conectada. 2, símbolo de la batería. 3, el convertidor rectificador más inversor. ¿Okay? 4, acá, es la salida AC del UPS. 5, es la línea de bypass por acá. 6, es el modo eco activado o modo económico. Y 7, es la alarma sonora deshabilitada. Cuando la
la corneta tiene una X, significa que la deshabilitaron. Entonces, fíjense, las otras dos zonas, la E y la F. En la zona E, lo que se indica acá es el nivel de carga. Por ejemplo, si las dos barras, si la primera barra está encendida y las otras tres no, significa que no supera el 25%, o mejor dicho, la potencia entregada por el UPS está entre 0 y 25%. Si ya está en 50, entre 26 y 50. Si está en 75, entre 51 y 75. Y si está en 100, significa que el UPS ha entregado una potencia entre 76 y 100% de su capacidad. En F, lo que muestra es el nivel de la batería, de hasta cuándo ha llegado el nivel de carga de la batería. Significa que las baterías están cargadas, que está aquí en 100%, entre 76% y 100% de cargada la batería. Igualmente, entonces, el UPS se puede configurar. Se recuerda entonces que oprimiendo los dos botones de test y mute simultáneamente, podemos entrar en modo configuración con el UPS en stand-by conectado solamente a la fuente de AC, pero en estado apagado, sin haber activado el pulsador ON. Entramos en modo configuración y allí el equipo, la pantalla LCD, muestra información relativa a la función configurable y sus parámetros que se van a ajustar. Por ejemplo, en 1, identifica la función que es configurable, aquí. En 2, indica el nombre de la función o del parámetro que se ajusta. Y en 3, indica el valor ajustable. Entonces, acá tenemos las funciones disponibles según el modo de operación del UPS. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo. Todo esto está en el manual, pero podemos ver aquí, por ejemplo, que vamos de la función 1 hasta la función 20. Tiene 20 funciones configurables. Yo puedo cambiar el voltaje de salida, puedo activar el modo conversión de frecuencia, puedo cambiar el rango de voltaje bypass y así sucesivamente. Puedo calibrar el runtime o la autonomía, ajustar el cargador, etcétera, etcétera. En cada una de esas funciones solamente pueden ser cambiados dependiendo del modo en que se encuentre el UPS. Para cambiar el voltaje de salida, el UPS tiene que estar en modo bypass. Si el UPS está encendido en modo línea, no puedo entrar a configuración para cambiar el voltaje de salida. O si está en modo batería, tampoco puedo hacerlo. Solamente puedo entrar cuando está en modo bypass. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos que queremos configurar la función 01. Fíjense que la función 01 es voltaje de salida. La puedo configurar. Yo puedo cambiar acá para el modelo 220, 230. Yo puedo configurar 208, 220, 230, 240. Y entonces yo puedo configurar, esto viene de fábrica en 230, yo puedo poner 220 si quiero, o puedo poner 240. Igualmente, vamos a ver qué significan los textos que están disponibles en la pantalla LCD. Cuando en la pantalla LCD aparezca BAT, significa que es batería. O si aparece ON, significa encendido. Si aparece OPN, significa permitido. Y así sucesivamente. Los tipos de alarma sonora. Bueno, dependiendo del estado de error o de la falla, si el equipo está en modo batería, si el UPS está en modo batería, hay un bip, un sonido de bip cada 4 segundos. Pero si el equipo está en falla, el sonido es continuo. Cuando un UPS tiene el LED rojo encendido y el sonido es continuo, ese equipo debe tener adentro una tarjeta quemada, está en falla. Si está en modo batería y hay un bip que suena cada 4 segundos. Si está en modo bypass, hay un bip o el sonido, el equipo suena cada 2 minutos, si está en modo bypass. Y si la batería está baja, entonces el UPS hace que el bip suene cada segundo, indicando ya se va a apagar el equipo o se va a poner en modo bypass, no, porque si está en modo batería significa que hubo una falla eléctrica, ¿no? Que no tenemos falla eléctrica, alimentación eléctrica. Aquí tenemos un cuadro de los tipos de alarmas, los símbolos intermitentes y la alarma sonora.
Cuando hay una sobrecarga del UPS o hay un alto consumo en vatios conectado a la salida del UPS, se enciende en la pantalla LCD la alarma, digamos que el símbolo de advertencia y el símbolo de overload, de sobrecarga, de manera intermitente. Conjuntamente con ello, hay un bit que suena dos bits que suena cada segundo. 2 bits por cada segundo. O sea, suena 2 veces cada segundo. Eso significa que el equipo le está indicando al operador: bota carga, quítame carga que estoy muy sobrecargado y puedo quemarme o puedo apagarme. Entonces eso es lo que indica. Por eso es que la alarma suena 2 veces por segundo. Batería baja, este símbolo intermitente, batería baja y 1 bit por segundo. Falla de batería o de batería desconectada, este símbolo intermitente más 1 bit por segundo. Batería sobrecargada, este símbolo y 1 bit por segundo. Fusible interno de entrada quemada, aparece este símbolo y 1 bit por segundo. El EPO significa la parada de emergencia, Emergency Power Off activado. El Emergency Power Off activado, entonces esto intermitente y 1 bit por segundo. Y así sucesivamente, alta temperatura, falla del cargador de batería, UPS. El UPS puede bloquearse por 3 sobrecargas en menos de 30 minutos. Si esto sucede en menos de 30 minutos, el UPS se bloquea y aparece este símbolo de advertencia. O si la cubierta del interruptor de bypass de mantenimiento ha sido removida, la cubierta de metal tiene un fin de carrera en donde le dice al UPS: me quitaron la tapa, y entonces da este símbolo de advertencia. Alarma y situaciones anormales. Fíjense, estos son los códigos de alarma. ¿Se acuerdan de los códigos de alarma que vimos acá? Aquí, código de alarma. Bueno, aquí se ponen los códigos de alarma, ¿no? Por ejemplo, da código 01, significa batería desconectada. Hay una sobrecarga de las baterías, da 07, código de alarma 07. Batería con nivel bajo, código de alarma 08. Hay dos cosas. Una cosa son códigos de alarma y otra cosa son los códigos de falla. Ya vamos terminando casi. Quedan solamente 5 láminas. Seguimos pasando. No lo vamos a ver todo porque es cuestión de revisarlo con detalle. Y estos son los tipos de fallas. Estos son los códigos de fallas que son distintos a los códigos de alarma. Estos son los códigos de falla. ¿Ok? Algunos problemas y causas probables de la solución: tiempo de autonomía muy corto, a lo mejor la batería está desgastada, degradada. Si hay alarma o si hay falla, si hay la falla 14, que se ha detectado un cortocircuito en algún equipo conectado. Esto en líneas generales. Y como por último, vemos las opciones de comunicación y software. Estos equipos tienen la capacidad de que yo puedo comunicarme vía puerto USB o RS232, como también puedo conectar una tarjeta de red Ethernet SPIP, SNMP, o tarjeta Modbus RS485, tarjeta de contacto seco para S400. Puedo también apagar de emergencia con este cablecito aquí. Y tengo software de comunicación para tarjetas de red SNMP, software de comunicación para puerto USB y comunicación mediante navegador SNMP Web Pro. Fíjense que yo puedo conectar una tarjeta y puedo navegar LAN Internet y puedo hacer shutdown de las computadoras, como puedo también hacerlo vía USB. Y bueno, puedo supervisar el UPS y la red eléctrica en tiempo real. Puedo hacer control, apagado, encendido, apagado de alarma del UPS. Puedo tener control de los ordenadores, de las computadoras, dependiendo del UPS, y hacer un registro de alarmas, eventos y datos que pudieron haber sucedido en la red. Así se ve una tarjeta SNMP, ¿ok? Y además de eso, contamos con un sensor de temperatura y humedad
para poder detectar en cuánto está la temperatura a la cual está sometida la sala, el UPS, y en cuánto está la humedad relativa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estamos a su completa orden. No los oigo. Señores, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia, por favor. Como que no hay sugerencias, preguntas. Hola. Con respecto ¿Alguna al... pregunta? Nada. Sí, ahí un cliente escribió una pregunta. Por favor, ¿dónde va a estar el link del video? El ¿Dónde va a estar el webinar que link del estamos... video? Claro, mire, el webinar que estamos haciendo lo puede ver en nuestro canal de YouTube de ZC. Nosotros lo vamos a subir y ustedes pueden volver a ver todo el webinar desde que empezó, ¿cierto? Correcto. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Bueno, listo. Si no tienen ninguna otra consulta, igual nosotros le vamos a estar pasando la información y adicional si ustedes necesitan algo, estoy a las órdenes. Mi nombre es Claudia Macía, yo soy la Product Manager de la marca y también allí les puede dar soporte si en algún momento necesitan algo puntual o dimensionar algún tema puntual con algún UPS. Sí, correcto. Mi nombre es Ali López, soy el gerente de soporte para Latinoamérica de la marca Xmart y estamos a la orden. A través de ZC podemos también establecer cualquier duda que tengan, ¿no? Todavía nos quedan 2 minutos, Claudia. Si esos 2 minutos hay alguien que quiere preguntar algo. Sí, hay algunas preguntas en el webinar, Ali. Sí, en el chat. A ver, hay una que dice Ok, aquí que estoy tiene, viendo aquí la pregunta. que tiene una pregunta por las baterías. También pregunta si Sí, disponemos de repuestos locales, Ali. sí, sí hay disposición de repuestos locales, por supuesto. ¿Cuándo se acaban las qué? Franklin Villamar pregunta, hola, tengo una pregunta sobre las baterías. No sé si la puede responder, Bueno, las baterías, si me la puede hacer. sí las veo, Ali. Si se respondió esa pregunta, no estoy seguro. Ya, las baterías de los UPS también nosotros estamos trayendo, tanto los SVAC, que son las baterías adicionales para los UPS de la línea alta, y también, bueno, eso ya me toca consultar con la marca si podemos traer baterías sueltas, como por ejemplo en este caso serían las 12.7 o las 12.9, para Ok, también meterlas sueltas, mira, ¿no? okay. Aquí Freddy está preguntando, cantidad de baterías internas. Freddy, son 20 baterías internas que tiene cada equipo, el de 6 y el de 10 kVA. 20. Franklin está preguntando si cuando se acaban las baterías si las venden, por supuesto. Claro, y las baterías son 12 voltios, 7 amperios, Ali, ¿cierto? 12 voltios, 7 amperios. También pregunta un cliente si tiene opción a trabajar con 18 baterías, Ali. No, que necesita las 20 baterías para llegar al nivel de voltaje porque ella trabaja internamente con 240. Ya van en serio. Todas las 20 baterías van en serio. El correo.
De cualquier manera, que esto batería, ¿no? A lo mejor hay equipos que trabajan así, pero para no es lo normal. Listo, señores. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Ali, yo creo que con esto nos despedimos. Ok, Listo. Como les he indicado, cualquier consulta que necesiten adicional, yo les voy a poner ahí mi correo electrónico y estoy al contacto con ustedes, ¿sí? Gracias. perfecto.